La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Muchas gracias al Señor, ¿verdad? Estar de nuevo aquí, reunidos como la palabra de Dios dice. Mientras podamos, pues, estar aquí, hermanos, vamos a tener estos estudios y vamos a también seguir predicando la palabra del Señor, el Evangelio del Reino, el cual el Señor Jesucristo dijo que pues nosotros predicáramos. Así como están, les voy a invitar a que oremos esta noche y vamos a entrar al estudio, pues que ya tenemos de antemano, que en el capítulo 24 de Mateo. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta noche. Te damos gracias por la palabra, Señor, que tú has predestinado para esta hora. Te ruego que a través de ella seamos edificados, seamos informados, Señor. Y te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe y nos dé revelación, nos dé entendimiento, claridad, Señor, para poder comprender la Escritura. Oro por mis hermanos que nos están viendo a través de Facebook para que también ellos sean edificados juntamente con nosotros y que también, Señor, tu Santo Espíritu les dé entendimiento en esta hora. Y te pedimos que nos ayudes, Padre, para enfrentar los días que vengan y todas las cosas con ellos. Ruego, Padre, por tu iglesia amada, para que nos fortalezcas y nos des a través de tu Santo Espíritu revelación de lo que tenemos que hacer en estos días, de acuerdo a tu palabra, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Bien, hermanos, como les decía, seguimos en nuestro estudio en Mateo capítulo 24 y nos quedamos en los versos 7, en el verso 8. En esta noche vamos a continuar hablando acerca de estos versículos y vamos a seguir comprendiendo cómo nuestro Señor, pues, en el espíritu profético, o vamos a decir así porque eso es así, dice el libro de Apocalipsis, porque el Señor le dice, su espíritu es el espíritu de la profecía, el cual nos anuncia y nos muestra, hermanos, lo que ha de venir. Gracias a Dios, hermanos, por este sermón que el Señor, pues, o esta instrucción que Él dio en el Monte de los Olivos. Vamos a ver, hermanos, la vez pasada estuvimos comentando sobre guerras y muchas cosas que han habido. Dice los versículos 6 y 7, oiréis, dice, de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por los que algunos andan diciendo que ya mero viene el fin del mundo porque hay guerra, no. El Señor dice todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estuvimos hablando el lunes pasado sobre todo este negro panorama, pues si lo podemos decir así, que el Señor Jesucristo pinta de una manera, vamos a decir así, catastrófica. Y Él viene y les dice que todo esto, les dice, es necesario que acontezca. Pero luego les dice que aún no es el fin. No sé si ustedes se han dado cuenta, hermanos, de que tal vez hay alguna guerra por ahí, como la guerra que está abriendo allá por el Medio Oriente ahorita, entre Armenia y el otro país vecino que tiene. O hay un terremoto muy fuerte arriba de los 6 puntos ya, pues, o cualquier otra cosa que se empiece a formar dentro de lo que nosotros tenemos alcance de saber y todo eso. E inmediatamente, como en las redes sociales, todo el mundo sale diciendo que ya viene Cristo, que ya se está cumpliendo la semana 70, que esto y lo otro aquí y allá, y empiezan a hacer un montón, hermanos, de predicciones que después ellos van a quedar, les voy a decir, en una completa burla. ¿Por qué? Porque eso no es lo que marca el fin. Yo a ustedes les he enseñado lo que marca el fin y el Señor Jesucristo lo dice en este capítulo.
Dice que será predicado el evangelio del reino, este evangelio del reino, será predicado a todas las naciones para testimonio a todas las naciones, dice, y entonces vendrá el fin. También en el capítulo, en este mismo evangelio, podemos ver que Jesucristo, hermanos, está todo el tiempo con sus discípulos y con sus creyentes. Él mismo lo dice, hasta el fin del mundo. Capítulo 28 de Mateo, en el verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, dice, estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. A veces las traducciones, hermanos, no nos dan una, vamos a decir así, clara idea, porque mundo en el griego lo podemos encontrar de muchas maneras. Puede ser el ornamento de todo lo que cubre el mundo, mundo como sociedad, mundo como el planeta donde vivimos, mundo como sociedad y todo lo que se mueve, el poder del mundo, la sociedad, la política y todo ese montón de cosas que mueve, vamos a decir, el mundo. Depende cómo esté asociada la palabra y mundo, nosotros podemos entender. Pero el Señor claramente dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias a Dios, hermanos, por esa promesa. Yo no sé si usted se alegra en los momentos difíciles, en los momentos más negros que podemos esperar, hermanos, de la historia que está descrita en la palabra de Dios. Nosotros tenemos una luz de esperanza. Nosotros tenemos, hermanos, nosotros tenemos palabras de aliento. ¿De qué? Que el Señor Jesucristo dijo que iba a estar con nosotros todos los días. Y eso a nosotros nos debe de alentar, hermanos. Eso a nosotros nos debe, hermanos, de regocijar en nuestro espíritu, porque el mundo no tiene esa esperanza. Y por eso nosotros estamos aquí predicando y diciéndole hasta donde lleguen estos videos y que nos, hermano, comparta en sus redes sociales también. A veces la iglesia, hermano, ni eso hace, compartir los videos. Dios mío santo, entonces ni predicamos y ni compartimos, hermanos. Y es hora de hacer algo. Sí, es hora de compartir algo y hasta yo me echo en cuenta porque a veces nomás lo veo y digo, gloria a Dios por el hermano, va por la enseñanza. Y entonces, y no compartimos, pero ¿sabe qué, hermano? Es hora de compartir la palabra de Dios. Entonces nos quedamos en este panorama que el Señor Jesucristo presenta a sus discípulos y menciona un montón de acontecimientos que habrán de desencadenarse en los últimos días. Acuerde que los últimos días comenzaron con la venida del Mesías, con la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios lo dice en la carta a los Hebreos en el capítulo 1, Dios habiendo hablado en otro tiempo de muchas maneras a los padres y por medio de los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él dice constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces tenemos esta palabra, hermanos, profética, hermanos, tan segura. Nosotros hemos estado hablando de todas estas cosas. Les dije que este lunes íbamos a ver las guerras, hermanos, que menciona la palabra de Dios. Entonces, le voy a decir, hermanos, que la Biblia nos habla de guerras de exterminio. O sea, vienen guerras, hermanos, totalmente, que va a ser exterminada, dice, hasta una tercera parte de la población de la tierra. Vienen guerras espirituales. Vienen guerras también, hermanos, de persecución. Vienen guerras también, hermanos, de sobrevivencia. O sea, hay países que van a unir enormes bloques de naciones y donde se vean, hermanos, en la escasez, en la necesidad, y cuando se vean, hermanos, asediados por el hambre y por todo lo que sucede, le echarán ojo a naciones que están todavía prósperas y que tienen cosas por las cuales ellos hacer botín y se lanzarán sobre ellas. Eso dice la palabra de Dios. Habrá guerra todavía de conquistas. Yo no sé si usted se ha fijado en el capítulo 12 de Zacarías. La Biblia dice que en aquel día Dios dice que Jehová el Señor pondrá a Jerusalén como copa pesada y todas las naciones se la van a querer echar encima. O sea, como quien dice, Jerusalén va a ser mía, me pertenece. Si usted ve ahorita, hermano, Jerusalén está dividida por 4 barrios. Ahí están los musulmanes, están los armenios, están los católicos y están los judíos. Y hay un gran pleito entre medio. Yo digo, ¿cómo puede ser esta la tierra santa? ¿Y cómo podemos decir pues que aquí vino el Mesías, el hombre, a hablar de paz y de todo eso, donde nació el Redentor de toda la humanidad? Y mire cómo está esa tierra. Conflictos,
Desde que Israel llegó, hermanos, nuevamente a su lugar, hermanos, en 1948, ese ha sido el foco de infección nuevamente ahora, donde se han desencadenado muchos rumores de guerra, amenazas de guerra, y todo, hermano, lo que la profecía de Dios pues había prácticamente anunciado en los días por venir. También tenemos guerras, hermanos, territoriales. Tenemos guerras de juicios terribles que han de venir sobre algunos países y sobre la amada Jerusalén. Yo cuando leo el libro de los profetas, hermanos, a veces me quedo pensando en algo. Y una de las cosas que me quedo pensando, hace poco estuve metido varios días leyendo la profecía que está en el capítulo 14 del libro de Zacarías, donde dice allí textualmente, dice la palabra de Dios, en aquel día, dice, en aquel tiempo reuniré yo, dice Jehová, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Entonces nosotros nos podemos preguntar, un momento, bueno, ¿que no es esa la ciudad amada? ¿Que no es ese el libro de los salmos, el libro de los profetas, que dicen que esa es la ciudad de Dios, que el que toca Jerusalén toca a la niña de sus ojos? Y cómo vemos aquí a Dios diciendo, el mismo Jehová de los ejércitos, en aquel día yo reuniré a todas las naciones de alrededor de ella y las traeré para combatir contra Jerusalén. ¿Se fija lo que dice Dios en su palabra, hermano? Dios muchas veces es el autor de muchas cosas. La palabra de Dios en el libro de Isaías, él mismo lo dice, yo soy el que saco las nuevas cosas por venir. Dice, pregúntenme, ¿por qué le preguntan a los adivinos? ¿Por qué invocan a los muertos? ¿Por qué andan buscando, dice, o quieren saber de lo por venir, dice, donde no deben hacerlo? ¿Por qué no me preguntan a mí, dice Dios, si yo soy el que hago saber todas estas cosas desde el principio? Y aquí digo, todavía hago cosas nuevas y las traeré, dice, a su debido tiempo. Mire, Ciro, el rey persa, el primer rey persa que estuvo, hermano, en tiempos que la Babilonia fue derrotada, ese hombre ni había nacido y ya Dios le había puesto hasta el nombre, Ciro. Así dice la palabra de Dios. Entonces, si nosotros queremos tener un entendimiento claro de lo que está sucediendo, nosotros vayamos, hermanos, a la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos va a decir a nosotros en el tiempo que estamos viviendo, cómo vivir ese tiempo, qué podemos hacer en ese tiempo, hermanos, porque Dios es específico en su palabra, y nosotros, hermanos, que pues creemos que la Biblia es la palabra de Dios, nosotros por eso hacemos eco muchas veces y exhortamos a la gente en amor, hermanos, a que lean la palabra de Dios, si es posible la memoricen, que tengan pendiente en la mente qué es lo que ha de venir. Bien, vamos a ver, hermanos, ciertas guerras que la palabra de Dios ha profetizado. Y vamos a entrar en ello desde un punto de vista analítico, vamos a analizar, hermanos, lo que la Biblia dice sobre lo que ha de venir. En primer lugar, hay guerras de exterminio. Tal vez nosotros nos podemos preguntar, pero ¿y cómo exterminar la población, exterminar la gente, exterminar? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios, digamos, hasta en algunas veces Él dijo, yo traeré espada sobre este pueblo, sobre esta nación, los perseguiré así de esta manera? Bueno, porque Dios castiga la maldad. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios también de juicio. Dios es un Dios, hermano, que recompensa a los impíos de la manera como ellos han procedido. Y por eso Dios trae muchas veces estos castigos y trae, hermanos, esta clase o de naturaleza, vamos a decir, de juicio a las naciones. Si hablamos de una tercera parte de la humanidad, aproximadamente ahora somos 700 millones de personas en el mundo, bueno, con los que han matado ahora supuestamente la pandemia y todo eso que dicen del bicho raro que anda ahí volando, pues ya se ha disminuido un poco de gente, pero no es tanto, porque se han inflado los números, nosotros bien sabemos, no nos dan a tole con el dedo, ¿verdad? Sabemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero si hablamos de una tercera parte del exterminio de la población, ¿sabe, hermano, cuánto es una tercera parte? Casi destruir todo lo que es el continente americano, comenzando desde Alaska hasta allá el Cabo de Hornos, allá abajo, allá por Argentina. Todo eso abarcaría todo lo que es matar o exterminar prácticamente una tercera parte de la población.
Es mucha gente, hermanos. Estamos hablando de muchos millones de personas. ¿Y dónde está esto registrado? Vamos a Apocalipsis capítulo 9. Ando muy acelerado, creo. Me fui hasta el otro extremo. Apocalipsis 9:13 en adelante, hasta el 21, creo. Miren lo que sucede, hermanos, aquí, en esta situación. Dice la palabra del Señor, esto es profético. Dice, ahora sí podemos decir, así dice el Señor, porque Él está diciendo aquí, ¿no? Como hay en ciertas profetías que hay por ahí que dicen, así dice el Señor, y empiezan a hablar un montón de cosas que ni por cerca. El sexto ángel tocó la trompeta, y oyó una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, mire, para la hora, el día, el mes y el año. Mire qué específica es la profecía. La hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Oye, hermano, una tercera parte va a ser muerta. Y mire el verso 16, qué interesante. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. ¿Dónde podemos sacar un ejército tan grande de 200 millones? Pero ya vamos a ver de qué está hablando la palabra de Dios. Muchos dicen de que el país que puede sacar ahorita en nuestro tiempo un ejército de 200 millones, pues es la China. Sabemos que China tiene, también la India tiene una exageración, hermano, de gente. Y todos estos países tienen armamento nuclear. Dice, y el número de los ejércitos era, de los jinetes, eran 200 millones, y dice Juan, yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Mire, póngale atención a este texto y al que viene, porque dice que el fuego, el humo y el azufre es la plaga con que van a matar toda esa tercera parte de los hombres en la tierra, cuando se desaten estos 4 angelitos que están atados en el río Éufrates. Miren nomás qué clase de ángeles. O sea, estos ángeles son desatados con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Exterminar la tercera parte de la población, matarlos completamente. Entonces usted se puede preguntar, bueno, ¿y por qué los van a matar? Mire por qué, sigamos leyendo. Verso 18. Por estas 3 plagas, fíjese, son plagas. Mire la Biblia cómo detalla las cosas. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y mira el verso 20. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Usted se fija, hermano, el corazón de la gente en el tiempo que, viendo semejante catástrofe, como dice un proverbio por ahí, hermanos, popular. Vemos que viene la gran tormenta y ni siquiera nos arrodillamos. Así le sucede a esta gente, viendo la gran catástrofe que va a venir, hermano. Y ni aún así dice que se arrepintieron de sus malas obras, las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, o sea, a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír. Si hay algún adorador de estas cosas, arrepiéntase, hay tiempo todavía. Dice verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, o sea, de hacer
Ustedes, farmaquía es la palabra aquí en griego que quiere decir que viene de farmacia, o sea, hacer estupefacientes o cosas, hermanos, para entorpecer más a la humanidad. Ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos, de todo eso no se arrepintió esta gente. Hermano, viendo con sus ojos que la tercera parte de la población, hermanos, había sido destruida, y dice que no se arrepintieron. Ahora entiende por qué Dios permite esa gran destrucción de gente, hermanos, porque es gente mala, gente impía, gente que nunca tiene en mente los mandamientos de Dios, gente que hermanos, que se complace en las mentiras. Bueno, usted ahí dice los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, adorar ídolos, estatuas, hermano, todo eso. Por eso viene la ira de Dios sobre este mundo. Bienaventurados nosotros, hermanos, porque hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir también. Algunos de nosotros adorábamos ídolos también, robábamos, éramos tal vez hasta maldicientes, le dábamos vuelo a la hilacha, como dicen por ahí. ¿Y qué más no hacíamos, hermanos? Pero gracias a Jesucristo, que ahora nosotros, Él nos ha cambiado, y damos gloria a Dios por eso. Entonces vemos este exterminio. ¿Sabe, hermano, que este exterminio, hermano? Muchos han dicho aquí de que pues esto se refiere, porque menciona ejércitos muy grandes y enormes, y dicen de que esto pues es gente pues que también se mete, hermanos, a unas grandes batallas y unos grandes pleitos. Déjeme decirle que lejos de eso está, hermanos, que esta guerra o este exterminio, quien la provocan son seres espirituales y no son seres humanos. Usted leyó lo que dice la Biblia allí, 4 ángeles. Hay 4 ángeles que son desatados del río Éufrates. Mire, ahí hay una caverna, ahí hay un hoyo donde están metidos estos ángeles. Ahí por lo que es ahora Irak, ahí pasa ese río, el río Éufrates. Ahí, no sé en qué parte del río, no me pregunte porque yo no sé, ni la Biblia lo especifica, para irlos a sacar a los angelitos. Dios sabe quién, cuándo y cómo los va a sacar. Ese no es trabajo nuestro. Dice que vinieron estos 4 ángeles y lo que los seguía a estos 4 ángeles eran 200 millones de jinetes. Algunos no tienen, vamos a decir así, a veces no tenemos, dicen algunos, la suficiente luz para comprender qué es lo que está pasando aquí. Lo que pasa es que Dios habla en sentidos figurados, como ya lo hemos hablado. Esa cosa esta narración bíblica que yo le acabo de compartir ahorita, la podemos encontrar, mire dónde más la encontramos, en el capítulo 6 de Zacarías. Por eso le digo que lo que viene es una guerra espiritual y no es una guerra tanto físicamente hablando, porque después si hablamos de naciones y de todo eso. Aquí, como que los caballos y todo eso se me hacen un poco raros, y los jinetes, ¿va? Porque hablan de una manera como que si fueran seres de otro. Aquí, hermanos, los que son, así como ciertos predicadores que son muy fantasiosos y que les gusta ver la guerra de las galaxias en todos los versículos bíblicos, así como estos que leemos, hacen, hermano, unas grandes exposiciones de todo esto, hermano, hasta hablando de cosas que ni por cerca la palabra de Dios dice. Si queremos interpretar la Biblia, la vamos a interpretar correctamente, como la Biblia, ella sola se interpreta. Muchas veces donde fallamos, ¿dónde es? En la explicación es donde fallamos. Pero la Biblia se interpreta ya sola. Capítulo 6, mire, de Zacarías dice: de nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre montes, 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. El bronce representa juicio. Y el primer carro, dice, en el primer carro habían caballos alazanes, en el segundo carro habían caballos negros, en el tercer carro habían caballos blancos, y en el cuarto carro habían caballos overos rucios rodados. ¿Me pueden explicar ese color? Negros y blancos nomás. Pero los otros, rucios rodados, o ¿cuál es el otro color que dice? Overos. Sabemos un color overo como es, ¿verdad? ¿No saben cuál es el color overo? Un color como entre rojizo. Pero es más así, con partes negras y todo eso, overos. Y dice, y caballos negros y rucios. Bueno, no es que son de Rusia, dice rucios. O sea, caballos, pues, digamos, que Dios mantiene en sus ejércitos.
El verso 4 dice: respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia el norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur, y los alazanes salieron y se afanaron para ir a recorrer toda la tierra. Y dijo, dice, y recorrer toda la tierra, y recorrieron la tierra. Luego me llamó y me habló diciendo: mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces usted ve que cuando usted lee toda esa descripción en el libro de Apocalipsis de lo que se está hablando, es de un mundo espiritual, hermanos, de una esfera espiritual que nosotros pues a veces, cuando Dios permite que nosotros podamos ver eso en visión tal vez, como lo vieron los profetas, pues nosotros nos damos cuenta de semejante cosa. Pero le digo algo, lo que viene es terrible, muy terrible. Esta es una guerra, hermano, de exterminio que se van a encargar, hermano, seres espirituales de llevarlas a cabo. ¿Usted ve cómo se interpreta la Biblia ya sola? También podemos ver, hermano, guerras espirituales. También hay guerra espiritual también, hermano. En primer lugar, Dios dibuja las cosas en el cielo. Yo no sé si usted ha tenido tiempo de leer la Biblia y ver incluso lo que Dios dice que está puesto en el cielo. Le hablaba que allá en marzo de, no sé si del 2017, no me acuerdo ya qué fecha fue, apareció la señal de Betula aquí en el oriente. Bueno, Betula es la constelación de Virgo, o sea, la mujer, y aparecieron los luceros más abajo, supuestamente, y cuando en la trayectoria como va avanzando todos los equinoccios y todo eso del tiempo, entre medio de la mujer se puso el lucero, que es Venus, ese lucero que alumbra bastante, se puso en el vientre de la mujer. Entonces Dios dice que Él ha puesto estas señales primeramente en el cielo. También dice que después de esa señal, dice, aparece otra gran señal en el cielo. ¿Qué apareció? Un gran dragón de 7 cabezas y el color era escarlata, era rojizo. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, de que Dios primeramente pone las cosas en el cielo para anunciarlas. Por eso dice que también el evangelio, hermano, está escrito en los cielos. Y nosotros podemos verlo de esa manera. No cree que estoy hablando de astrología. Dios reprenda al diablo, hermano, no. Yo estoy hablando de astronomía, porque Dios dice que Él ha hecho la osa mayor y la osa menor. Él dice que Él la saca a su debido tiempo. Dios habla de una manera, hermano, como el que tiene realmente el control de todas las cosas en su mano. Así habla Dios. Vamos a ver, hermanos, esta guerra espiritual. En el Apocalipsis capítulo 12, Dios mío santo, cuando leo textos es cuando se va más ligero el tiempo. Capítulo 12, vamos a leer del verso 13 al 17. Apocalipsis capítulo 12, verso 13 al 17. Mire lo que dice. Cuando vio el dragón, el que había aparecido en el cielo, la otra señal, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de otro tiempo. Y la serpiente arrojó, dice, un río de su boca tras la mujer, aguas como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Mira, hermano, póngale atención cómo se ha mencionado aquí la mujer, la mujer, la mujer. Y se fue, dice, a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es esa descendencia de esta mujer? La Biblia nada más dice, los que guardan los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesucristo. Este es el resto de la descendencia de la mujer, que la serpiente, hermanos, o el dragón, va tras la mujer. Esta es una guerra espiritual, pero esta guerra fue pintada en el cielo primeramente. Por eso le digo, cuando apareció la constelación de Betula, bueno, así se dice en hebreo, de la constelación esta, cuando aparece acá, arribita, hermanos, de esa constelación estaba la otra constelación, una serpiente larga que se forma de estrellas que venía encima de la mujer. Hermano, es algo grandioso. Yo lo estuve viendo por muchos días. Esa supuestamente constelación se puso, le digo, por ahí por el 2017, en el mes de marzo, por ahí así, creo que se puso. Mira, hermano, esto no es ninguna casualidad, porque en el 2018 el Estado de Israel cumple 70 años de ser Estado en Israel. ¿Y qué dice el Señor? Que una generación para Él son 70 años. Y Jesucristo el Señor dijo, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas se empiecen a cumplir en la tierra. Ve, hermano, cómo Dios, hermanos, es un Dios, como le digo, el cual tiene en control todas las cosas. Por eso, hermano, yo vivo tranquilo, yo me acuesto a dormir y duermo como un niño, hermano, porque yo digo, en las manos de Dios está su iglesia, en las manos de Dios está su pueblo, en las manos de Dios está nuestra vida. Y si Él quiere que nosotros vayamos en cautiverio, que seamos muertos, o que por el testimonio de Jesús seamos apresados, o nos metan presos, o que, hermano, nos hagan, pues esa es la voluntad de Dios. No podemos renegar. No podemos renegar. Entonces, esta, hermano, persecución es espiritual. ¿Quién fue la que dio a luz al Mesías en Israel? ¿No fue María? María, la mujer, ella dio a luz al hijo varón. Pero si usted se fija de la manera como la palabra de Dios va hablando y va hablando y va hablando en el capítulo 12, hermanos, de Apocalipsis, se habla de una nación. Entonces no se habla simplemente de María, la que trajo a luz al hijo varón, sino que se habla de la nación entera de Israel. Y el resto de la descendencia de la mujer dice que llega, hermanos, a una conversión ¿de qué? De tener los mandamientos de Dios también y de tener el testimonio de Jesucristo, bendito, que vive por los siglos de los siglos y que ha de venir por su iglesia, hermanos. Aleluya. Así, hermanos, nosotros como hemos abrazado el testimonio de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, el que nos ha librado de la ira venidera, el que nos ha librado de una muerte eterna, hermanos. Así, hermanos, la nación también de Israel, el resto de la descendencia, hermanos, de la nación, abrazará el testimonio de Jesucristo. Y porque ahorita, hermanos, miren, les voy a decir una cosa, pobrecitos, oremos por ellos, porque la amada casa de Judá que está en Israel están ciegos. Dios les ha puesto, dice, una venda para que no puedan ver. Entonces, ¿quién es el que ha puesto la venda? La venda la ha puesto Dios, y si la ha puesto Dios es con un propósito. Pero muchos de ellos, hermanos, se están salvando, están creyendo. ¿Por qué? Porque se han levantado muchos grupos en Israel, hermano, que están predicando el evangelio, las buenas nuevas de salvación, y muchos judíos están aceptando la fe. Por eso, hermano, no paremos de orar, hermano, por nuestros hermanos, la casa de Judá, hermanos, que está en Israel. Pues la casa de Efraín, hermanos, pues será traída de todas las naciones, hermanos. Y ahí vamos ahí. Es un estudio largo, hermanos, que también está en la palabra de Dios. Muy interesante, es un tema de amor, muy lindo, hermano, que tal vez algún día podamos darlo también aquí. Si el hermano pastor permite y también si Dios quiere, hermano, se puede dar también ese estudio. Cómo es traída la casa de Efraín de todas las naciones, hermano, donde se perdió, vamos a decir todo eso. Pero la guerra espiritual que ahorita se enfrentamos, hermano, la vemos primeramente, como lo dije, en el cielo, y luego el capítulo que sigue, el capítulo 13 de Apocalipsis, nos empieza a hablar del escenario en la tierra, cómo se fueron poniendo las cosas, y cómo Satanás, que el Señor lo reprenda, la serpiente antigua, el dragón, desde que apareció la señal en el cielo, su intención, hermanos, de traer sus planes a la tierra, nunca los ha dejado. Acuérdese y vea por qué Satanás, por qué ese dragón es pintado de rojo. Yo solamente veo, hermanos, antiguamente cuando
la antigua Unión Soviética, cuando estaba el bloque de naciones de las repúblicas socialistas, donde estaban todas unidas, ahí estaba Yugoslavia, estaba todos esos países, Polonia, que pertenecían a la cortina de hierro antiguamente, más China que estaba al otro lado, hermanos. Muchas veces miraba yo, hermanos, en las pinturas donde sacaban, hermanos, todo ese panorama era rojo. ¿Por qué? Porque ese es el comunismo. Usted sabe, hermanos, que el comunismo es el que quita todas las libertades. Todas las libertades. Por eso Satanás, hermanos, es pintado de rojo. ¿Por qué? Porque se quita todas las libertades. Entonces su gobierno socialista, comunista, ateo, antibíblico y enemigo de Dios, eso es lo que viene en el futuro. Y se acordará de lo que yo le estoy diciendo. Mira Apocalipsis capítulo 13, ya para terminar, Dios mío. Y no terminé ni todos los capítulos, versículos que le traigo, pero bueno, hay tiempo. 13:1 en adelante dice la palabra del Señor. Me paré sobre la arena del mar y vi sobre el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El que quiere usurpar a Dios, su puesto, su nombre y todo eso, ese es un blasfemo. Y la bestia que vi, hermanos, era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder, su trono y su autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, está limitado eso, por eso Dios acortó el tiempo. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Esto es cuando ya el diablo no puede hacer nada, solo queda nada más abrir la boca en blasfemias. Mire, dice, verso 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si nosotros queremos traer en este día en contexto todo esto, se levantará, como ya les he dicho, un bloque de naciones que pertenecieron al antiguo imperio romano, que nuevamente ha de resurgir nuevamente, pero estas naciones estarán capitaneadas por 10 reyes, que si no me equivoco, hermanos, esto se lo digo ahorita en teoría y hasta que no suceda, pues las cosas no son así. Para que después no va a decir, uy, el hermano Arquímedes se equivocó, falso profeta. No, yo se lo estoy diciendo en teoría. 10 reyes, hermanos, pueden ser 5 naciones del Medio Oriente y 5 europeas. Y de ahí se van a levantar 10 reyes que el dragón le dará este poder a esta gente, hermanos, para actuar 42 meses, dice la palabra de Dios. Y su persecución será ¿contra quién? Contra los santos. Contra los santos será la persecución. Si usted me dice que el pueblo de Israel, hermanos, son los santos, pues le voy a decir algo. Son santos porque están apartados y si guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa gente es santa, así se le llama, los santos. También hay otra palabra, el apóstol Pablo la usa mucho en sus epístolas. Y una palabra que el apóstol habla después de iglesia, la otra palabra que más menciona el apóstol Pablo en sus epístolas es la palabra santos. Entonces aquí podemos ver de que cuando esto suceda en la tierra, habrán santos de ambos bandos. ¿Por qué? Israel, y habrá también gente que todavía en la tribulación se esté salvando, estén creyendo y son los que tienen que también los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Porque así dice la palabra de Dios. Porque de otra manera, entonces dígame, ¿quién es el que le va a hacer frente al anticristo? ¿Quién es el que se le va a oponer? ¿Quién es el que seguirá dando testimonio? ¿Usted sabe por qué quieren matarnos a nosotros? Porque les incomodamos al mundo. ¿Por qué? Porque hablamos en contra del adulterio, en contra, hermanos, del aborto.
Porque hablamos en contra de esos matrimonios que se han inventado ahora la gente para seguir, hermanos, sus propias cochinadas. Hermanos, hablamos en contra de la idolatría, hablamos en contra de todo eso. Entonces es lógico que esta gente, hermano, que no tiene ley o que no quieren tener ley, pues se van a venir en contra de nosotros, se van a venir en contra, hermano, de los que vivan ese periodo de la gran tribulación. Mire, yo no le voy a estar diciendo de que mañana empieza la tribulación o el año que viene o a mediados del otro año que mire, a mí no me gusta poner ni fechas ni decir eso, para no quedar como un falso profeta, un falso maestro por ahí. Lo que yo le digo es que vivamos en santidad, que nos apartemos del mundo, que esperemos a Dios, hermanos, como que si el día de mañana viniera. Así esperemos a Dios. No esperemos, hermanos, que Dios nos venga a arrebatar o que empiecen a suceder estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque la muerte también nos puede sorprender antes también de la venida de Jesucristo y que todas estas cosas se empiezan a manifestar. Y si la muerte, hermano, nos agarra, hermanos, no viviendo en santidad y no viviendo como Dios manda, ¿qué va a suceder? ¿Nos vamos a ir al cielo siempre siendo unos fornicarios? ¿Nos vamos a ir al cielo siempre siendo unos adúlteros? ¿Nos vamos a ir al cielo siempre siendo unos mentirosos? ¿Nos vamos a ir al cielo siempre, hermano, no obedeciendo a los padres y quebrando la ley de Dios y todo eso? Y así pretende mucha iglesia y mucho pueblo de Dios irse al cielo. Les tengo malas noticias, eso no es así. Dios es un Dios de justicia. La palabra de Dios dice que ahora ninguna condenación, dice la Biblia, capítulo 8 creo que es de Romanos, dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero vea lo que dice más el texto: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero si yo no conforme a la carne, si soy un adúltero, un blasfemo, si soy un ladrón y todo esto, ¿usted cree que yo voy para el cielo? No, hermano, a rostizarme a los infiernos voy a ir, porque habré pretendido ser un hipócrita, creer en Dios y estar aquí predicando, hermano, y diciéndoles a ustedes. ¿No dijo el apóstol Pablo hasta esto? Yo golpeo mi cuerpo, dijo Pablo, y le pongo en servidumbre. ¿Por qué? Dijo Pablo. Porque habiendo sido yo heraldo para muchos, yo mismo vengo a ser descalificado. Así es que tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara. Es, hermano, Dios nos ha dicho a nosotros. Gloria a Dios, hermanos, porque estamos en la gracia de Dios y en ella perseveramos. Por amor guardamos los mandamientos de Dios. Por amor amamos, hermanos, a Cristo, amamos a los hermanos. Amamos a la gente, hermanos, que incluso no ha conocido a Dios. Amamos a los israelitas, hermanos, que están en espera también de su Mesías. Pero lo están esperando, hermanos, en medio de una gran tribulación que les va a venir. Pero oremos por ellos, hermanos, para que muchos de ellos sean salvos. Para que muchos de ellos entren también al pacto que hice, como dijo Jeremías en su libro, hermanos, de que él iba a hacer un pacto en aquel tiempo con la casa de Israel, hermanos, de que sus leyes, dice, las pondría en sus corazones, iba a mudar su corazón para que de esa manera poder obedecer a Dios. Dígame, hermano, ¿usted no obedece a Dios por amor? Yo no creo que ninguno de nosotros aquí, hermano, andemos en las mismas cosas que andábamos antes en el mundo, habiendo obedecido nosotros a Dios ahora y amándolo mayormente. Por eso Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos que el Señor, o cuáles son las ordenanzas que Él dijo? Véanlos del capítulo 5 del Evangelio de Mateo hasta el final del capítulo 28 de su libro. Mateo dijo claramente que el Señor Jesucristo había dicho que les enseñaran a los discípulos a guardar todas las cosas que Él había mandado. Por eso la Biblia dice y especifica que esta guerra que se aproxima espiritual son contra los que tenemos, hermanos, los mandamientos de Dios, hablamos de ellos, y los que tenemos el testimonio de Jesucristo, el Hijo del Dios bendito. Contra esos viene, hermanos, la guerra. Si usted, hermano, es del mundo, y si usted, hermano, es un tibio, y nos parecemos a la iglesia de Laodicea, pues qué persecución. Como dijo el apóstol Pablo: bebamos y bebamos, que mañana hasta nos vamos a morir. Nadie nos persigue. Pero ¿qué pasa? Viene una persecución espiritual. El resto de las batallas que vienen, de la persecución, de las guerras por supervivencia y de las otras cosas, las vamos a hablar el próximo lunes, porque el tiempo se me acabó.
Mi Dios los bendiga, amados hermanos que nos ven a través de los medios. Espero hayan sido edificados con esta palabra. Dios los bendiga. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.